hermanos, puede tomar su asiento. Mi nombre es Florencia Medina, les cuento un poquito de mí antes de comenzar con lo que el Señor me ha puesto en mi corazón para ustedes. Primero que nada quiero decirles, pastores, que cuando entré a este lugar sentí la atmósfera de la habitación cuando oro y el Espíritu Santo desciende. Y ese lugar de habitación que no lo siento en muchos lugares. Y lo sentí aquí. Amén. Y siéntase bendecido y privilegiado porque está en una casa que ha logrado ser no una casa de visitación, sino una casa de habitación. Amén. Bueno, les cuento, mi nombre es Florencia Medina, soy pastora junto con mi esposo José Salomón. Tenemos nuestra congregación, Presencia de Dios en Salta Capital. Tenemos una congregación grande de 700 personas, 5 anexos y ahora estamos dando cobertura a 2 iglesias, una en Santiago del Estero y otra aquí en Buenos Aires, en Máximo Paz. Y el Señor nos está llevando a un tiempo de grandes conquistas. Amén. Tengo 24 años, mi esposo ahora en septiembre cumple 30, somos los pastores más jóvenes de nuestra ciudad y somos los pastores más locos de nuestra ciudad también. Y en el poco tiempo que el Señor nos ha permitido un tiempo de aceleramiento, de avance y de grandes conquistas, les cuento que hemos podido comprar 1,5 hectáreas de tierra donde tenemos planeado poder construir el auditorio y también una escuela sobrenatural para todos los jóvenes. También el Señor nos ha bendecido con una radio. Era algo imposible que en nuestra ciudad haya un dial libre porque todos los diales estaban ocupados y hace años. Y el Señor hizo algo sobrenatural, pudimos comprar los equipos, la antena y ahora el 2 de septiembre tenemos nuestra fiesta de inauguración de nuestra propia FM. Ya no alquilar, sino pasamos a ser dueños y eso es una gran bendición. Amén. Y bueno, y el Señor nos ha llevado a un tiempo muy lindo y le hemos creído a Dios por milagros sobrenaturales. Amén. Quiero contarles que hace poco en la iglesia comenzó a asistir un chico con autismo. El chico tiene 13 años. Cuando llegó a la iglesia por primera vez, el chico se tapaba las orejas, no quería escuchar la música, se quería salir corriendo y tenía un grado de autismo bastante alto. No quería ir a la escuela, no estaba yendo, no se relacionaba con nadie, estaba encerrado en la casa, en la oscuridad. Entonces con mi esposo, con el pastor, oramos y comenzamos a creer por mayores milagros, por aquellas cosas que el mundo dice que no tiene solución. Nosotros empezamos a creer en la intervención de Jesús en esas áreas. Y empezamos a orar por este jovencito. Y el Señor empezó a hacer la obra, pero fue un milagro paulatino, fue por etapas. Primero de pasar de que no nos soportaba y no quería hacer nada con la iglesia, empezó a asistir, comenzó a hablar con la gente, comenzó a querer ir a la escuela. Un día que tocaba hacer evangelismo en uno de los anexos, él fue y empezó a repartir folletos y apenas habla. Y en sus pocas palabras le evangelizaba a la gente y para nosotros ya estaba hecho el milagro. Hasta que de repente vino y nos confesó que está enamorado, que quiere casarse, que le gustó una chica de la iglesia y son cosas extremadamente locas que a un chico con autismo y en el grado en el que estaba no suceden. Y el Señor hizo un milagro, recibió palabra, que va a ser un gran predicador. Ahora está estudiando, leyendo la Biblia, va a todas las reuniones, no falta, charla con los hermanos y fue un cambio total, amén, de 360 grados. Y yo le voy a creer a Dios por ese tipo de milagros esta noche también para su vida, amén. Si puede acompañarme en su Biblia
a Samuel, 1 Samuel 16. 1 Samuel 16, dice la palabra de Dios. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Señor, te doy gracias en esta noche por este privilegio de estar en esta tu casa. Te pido por cada uno de tus hijos que está aquí. Declaro, Señor, una palabra de bendición para sus vidas, que penetrará su espíritu, sus corazones y traerá transformación, cambio. Declaro sanidad de suceder, Señor, en cada una de las personas que ha venido con dolencia y enfermedad, y declaramos libertad en tu nombre santo, Jesús. Amén y amén. Esta palabra habla acerca de Samuel y nos dice que Samuel estaba llorando amargamente. Y que de repente él escucha la voz de Dios y le dice: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que ya no reine sobre Israel? Y dice que le dice Dios: levántate, vamos, ponte de pie, llena tu cuerno de aceite, que te envío una nueva misión. Te envío con un nuevo propósito, con una nueva tarea, la cual tienes que cumplir. Secate las lágrimas, vamos, levántate y comenzá a hacer lo que te mando ahora. Amén. Y era ir a Isaí de Belén para ungir al rey, al que iba a ser rey, que era David. ¿Por qué, me pregunté antes de venir a este lugar, por qué Samuel estaba llorando amargamente? Porque se encontraba en esa situación de un llanto de dolor, de amargura, de decepción, un llanto de desilusión. Porque Dios le había dado, cuando uno va a unos capítulos anteriores, Dios le había dado a Samuel, le había dado la tarea de ir y ungir y levantar como rey a Saúl. Él fue, lo levantó como rey, y seguramente en su mente Samuel pensaba que Saúl iba a ser un buen rey, que iba a cumplir con los propósitos y los estatutos de Dios, que iba a ser conforme el reinado a la palabra de Dios. Yo me imagino que jamás Samuel se imaginó que Saúl iba a ir a consultar con hechiceros, que iba a corromper su corazón y que iba a dañar el propósito de Dios. Él jamás se lo habrá imaginado. Y muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo. Comenzamos un proyecto, una relación, comenzamos un desafío que tenemos por delante y no nos imaginamos que de repente en medio del camino van a suceder cosas que no nos van a gustar y que nos van a provocar ese llanto de dolor y amargura como a Samuel. Pero ¿saben qué es lo más tremendo de todo esto, hermanos? Que Dios vino a Samuel y no le dio una palmadita en la espalda, no le dio explicaciones del por qué Saúl había pecado, tampoco se sentó a pedirle disculpas. No hizo nada de eso Dios. ¿Qué es lo que hizo? Se levantó y le dijo: vamos, ¿hasta cuándo vas a llorar? Tenés que salir de ese estado y comenzar a avanzar, porque hay una nueva misión. Y saben que esa misión era mucho mayor, era más grande. El propósito que Dios tenía era mayor con lo que iba a hacer David que lo que hizo Saúl. Amén. Y es así con nosotros. Muchas veces estamos esperando las explicaciones de Dios. Estamos esperando que Dios nos consuele. Sí, el Espíritu Santo nos consuela, pero no siempre va a venir a nosotros a consolarlos. Estamos esperando que Dios nos responda los porqué de las cosas. Y estamos esperando que Dios se siente con nosotros a vernos llorar y ahí refregarnos la espalda. Y eso no va a suceder. Esta noche quiero ser muy sincera con ustedes y decirles que Dios
te está diciendo hasta cuándo vas a estar en esta situación. ¿Hasta cuándo vas a estar estancado en medio de la desilusión de las cosas que pasaron tal vez hace un año, hace 5, hace 10 o hace 15? Amén. Y yo en esta noche quiero darte unos consejos para que podamos salir juntos de las decepciones. Puedas ser libre de toda desilusión en tu vida. Y lo primero que quiero aconsejarte es que para poder ser libre de eso, tenés que soltar lo que no podés cambiar. ¿Qué es eso? Lo que no podemos cambiar, tenemos que aprenderlo a soltar. Amén. Hay cosas del pasado que jamás la vamos a poder cambiar. ¿Podemos cambiar nuestro presente? Sí. ¿Podemos cambiar el mañana? Sí. Pero lo que pasó jamás lo vamos a poder cambiar. Y tenemos que aprender a soltarlo. Amén. Por ejemplo, en nuestras casas siempre tenemos una habitación donde guardamos las cosas que ya no usamos, las cosas viejas, que allá le decimos depósito, no sé cómo le llamarán acá. Y ahí metemos todo lo que ya no ocupamos y tal vez esa habitación está bien cargada de cosas. ¿Cuántos tienen alguna habitación así? Amén. Y está cargada de cosas y cuando vienen visitas a casa lo menos que queremos es que visiten esa habitación, ¿verdad? Y le cerramos la puerta bien con llave para que nadie se meta ahí. Y así también es en nuestro corazón. Hay habitaciones en nuestras vidas, en nuestro corazón, en el que vamos acumulando cosas que pasaron hace años, dolores, frustraciones, cosas que queríamos hacer y no salieron como esperaban, traiciones, tal vez personas que te dejaron en el camino, te abandonaron y vos te sentiste tan solo y tan frustrado que hasta el día de hoy no querés volver a confiar. Y son cosas que vamos acumulando como en la casa y la vamos metiendo en esa habitación de nuestro corazón. Tal vez cosas de cuando eras niño, un abuso. Tal vez cuando eras niño el papá se fue de la casa y te criaste con tu mamá o con los abuelos. Y son cosas que todavía la tenés guardada en esas habitaciones de tu corazón. Y ¿saben qué? Nosotros convivimos con esas cosas, ¿verdad? Esas cosas están en nuestras casas y nosotros hacemos nuestra vida normal. Y así también es en nuestro corazón. Comenzamos a convivir con el dolor, con la frustración, con el recuerdo del ayer, del pasado, con la desilusión, con las traiciones. Comenzamos a vivir y se nos hace cotidiano, ya no nos molesta, estamos acostumbrados a ver eso ahí. Y de repente eso comienza a ser tóxico en nuestras vidas. Comienza a ser tóxico nuestro corazón y llega a tal punto de que echa raíz. Y todo lo que eche raíz el día de mañana, que va a producir frutos. Toda cosa que tenga una raíz va a dar fruto. ¿Y qué pasa con esto? Cuando vas al médico, te dicen que te enfermaste, te dan un remedio, pero ese remedio va a sanar ¿qué? El fruto, pero no la raíz. Y la raíz son todas esas cosas que acumulaste en tu corazón y que no las pudiste soltar. Tal vez el Señor tiene algo tan grande por venir para vos y vos todavía seguís llorando a tu Saúl y no lo podés soltar. Y no puedes soltar esas cosas que pasaron hace tanto tiempo, pero el Señor esta noche quiere llevarte a esa libertad. Él quiere conducirte a que puedas disfrutar la plenitud de la hora de Dios. Amén. Lo segundo que quiero aconsejarte es que el propósito de Dios va por encima de las personas. Amén. Es duro, pero es así. El propósito de Dios debía seguir a pesar de que Saúl había fallado. Dios debía seguir con su plan. Su plan no podía detenerse por las personas que se detienen. Su plan debe continuar.
Y así también con nosotros. Muchas personas que tal vez están a tu lado y están detenidas, que no te detengan a vos también. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios tiene que continuar en tu vida. Hay muchas mujeres que se detienen porque los esposos se detienen o porque los hijos se detienen. Dejan de congregar porque les molesta que congreguen o porque quieren complacer tal vez un momento en la casa. Pero déjeme decirle, hermanos, que en todos estos años de pastorado me he cansado de escuchar testimonios de mujeres de decir, y de hombres. Muchas veces cambié a Dios, cambié el propósito de Dios por consentir a mi pareja, consentir a mis hijos. Y hoy en mi casa ellos ya no están. Y me dejaron y yo me estanqué muchos años y me perdí de disfrutar. Porque tal vez si venías a la casa de Dios, te consagrabas, te levantabas, como ese Samuel que decidió levantarse, ser lleno de la nueva unción de Dios y seguir. Tal vez esas mujeres hubieran visto la recompensa de Dios en su familia. Pero muchas veces nos detenemos con aquellos que se detienen. Y hoy quiero decirte que tienes que aprender a que el propósito de Dios debe continuar. Amén. El propósito de Dios debe seguir en tu vida. Lo tercero que quiero aconsejarte esta noche es que debes mantenerte enfocado y sin mirar atrás, sin mirar al pasado. ¿Saben qué? Yo me preguntaba esta tarde y decía, ¿qué hubiera sido de Josué? Cuando Dios viene y le dice, mira que te mando que te esfuerces porque te entregaré la tierra que le he prometido a tus padres. Y le da toda esa promesa tan tremenda. Yo me imagino que hubiera sido de Josué si hubiera vivido del pasado. Si le hubiera reprochado a Dios y le hubiera dicho, pero mira Dios, que a Moisés le dijiste lo mismo, y lo metiste 40 años en el desierto. ¿Será verdad que nos vas a hacer pasar ahora o también hay otro desierto por ahí? No, a Josué ni le importó Egipto, ni le importó el desierto. Josué miró hacia adelante. Por eso fue una generación de conquista. Porque fue la generación de Josué la que pudo entrar a la tierra prometida. La generación que no recordó lo que vivió ayer. La generación que no decía, en Egipto estábamos mejor. Muchas veces el pasado nos estanca. El pasado nos desenfoca de hacia dónde tenemos que llegar. Amén. Si Samuel se hubiera quedado solamente con que Dios tenía que usar a Saúl, se hubiera perdido de disfrutar y ver lo que él tenía con un David. Amén. Lo que él iba a hacer con este hombre y que iba a hacer cosas mayores. No te estanques con lo que pasó. No te estanques diciendo tal vez en el pasado me dañaron. En las iglesias me maltrataron, no voy a servir. Eso es una mentira del diablo que te paraliza para que vos no desarrolles tu ministerio. Levántate en este tiempo y enfócate y no vivas más de las glorias pasadas, de lo que te sucedió, de siendo siempre la víctima. Porque yo conozco muchos hermanos que siempre son víctimas. Siempre están, no, que a mí me pasó, que a mí me dijeron, que a mí me hicieron esto, que a mí me maltrataron, que yo cuando estaba en la otra iglesia, yo cuando vivía con mis papás, y tienen miles de excusas. Pero eso es una mentalidad errada que nos mantiene desenfocados de lo que Dios quiere para nosotros. Amén. Y lo último que quiero decirte, el último consejo que quiero darte es que aprendamos a no preguntarle los por qué a Dios. Porque cuando le creemos a Dios, no necesitamos saber los por qué de las cosas. Cuando le crees a Dios, no necesitas saber el porqué de la situación, la tormenta o la circunstancia que hoy puedas estar atravesando. Amén.
Saben que una vez me tocó pasar por una situación difícil en mi salud. Yo estaba trabajando y cuando salí del trabajo empecé a sentir un dolor muy fuerte de cabeza. Cuando llegué a mi casa me tomé una pastilla pensando que ese dolor se iba a ir, se iba a pasar. De repente el dolor empezó a seguir. Al otro día me desperté, en la noche me dolió. Al otro día era peor, ya no me dejaba mirar. Tenía en un ojo tenía un derrame. Y ya cuando era la tarde, empecé a sentir un calambre en toda mi cabeza y la mitad de mi cuerpo. Entonces yo no quería decirle a nadie, ustedes vieron cómo somos los jóvenes, nos creemos que no la sabemos todas a veces. Y entonces ya cuando se me acalambra la lengua y yo no podía hablar, ahí le comento a mi esposo y me lleva de urgencia al hospital. Y cuando yo llego a la sala de emergencias, yo digo, bueno, voy a tener que esperar unas 3 horas más o menos para que me atienda. Ustedes vieron cómo son los hospitales. No, cuando apenas digo en ventanilla lo que me pasaba, me hacen pasar de urgencia adentro. Bueno, paso adentro, le cuento al médico como podía, porque apenas podía hablar y mirar. Y el médico lo saca afuera a mi esposo y le dice, mirá, si esto no es una ACV, se le reventó una vena del cerebro atrás del ojo y esto es de horas, le dice. El tomógrafo del hospital está roto, así que anda a buscar un turno en cualquier otro tomógrafo de la ciudad y vos ves lo que hará, yo la voy a tener acá con calmantes, le dice. Bueno, mi esposo sale corriendo y de repente vienen, me ponen un calmante y yo me descompongo y me desmayo. Y cuando me despierto veo un montón de enfermeras, un montón de doctores haciéndome reanimación y tratando de volverme en sí, y de repente con un montón de cables y todo. Y en ese momento yo me pregunté y le dije a Dios, ¿por qué, Señor? En ese momento como que reaccioné y dije, ¿qué pasa? ¿Por qué a mí si yo te sirvo, me consagré? Te sirvo las 24 horas del día, oro, ayuno. Y empezó ese cuestionamiento y esa duda en mi vida, decir, ¿por qué? Y de repente el médico empezaba a decirme un montón de cosas, que iba a quedar toda chueca, que no iba a poder hablar. Y yo decía, ¿y dónde están tus promesas, Dios? ¿Dónde están tus palabras proféticas? ¿Qué pasó? ¿Verdad? Entonces, de repente yo escuché la voz de Dios que vino y me dijo, mi voz es más fuerte. Y eso fue suficiente. Me dijo, mi voz es más fuerte. Entonces yo agarré y empecé a decir, la voz de Dios es más fuerte que la de los médicos. La voz de Dios es más fuerte de cómo hoy mi cuerpo pueda sentirse. La voz de Dios es más fuerte porque Él me ha prometido que yo le serviré, que caminaré y que veré su gloria. Amén. Y dejé de cuestionarme. Dejé de preguntarle el por qué a Dios y comencé a creerle. De repente me hicieron todos los estudios, ya cuando era de madrugada, como a las 6 de la mañana empecé a orar por cada una de las camas de las mujeres que estaban ahí en la sala de mujeres y yo le creía a Dios y ya me sentía mejor. Me hicieron de todos los estudios, no tenían un diagnóstico para darme. Pero yo le creía a Dios, le dije al médico, doctor, ¿dónde tengo que firmar? Me voy, no me importa que me den el alta o no, yo me quiero ir. Me hicieron firmar, me fui, pero fue uno de los momentos más duros, porque de repente dije, wow, me enfermé, de repente dije, ¿dónde están las promesas? De repente cuestioné a Dios y le pregunté el por qué, pero cuando le creí, toda mentira fue disipada por el poder de su presencia. Amén. Y en esta noche yo quiero dejarte esto, de que no importa lo que puedas estar atravesando,
No importa cuán grande haya sido la desilusión que puedas haber tenido en tu vida. Tal vez te abandonó tu esposa, tal vez venís de una historia de divorcios, tal vez han habido cosas que te han acontecido, tal vez has querido emprender tantas veces y siempre has fracasado. Tal vez has querido poner tu negocio, encontrar un buen trabajo y siempre has visto las puertas cerradas y hoy te encontrás en ese llanto amargo como se encontraba Saúl. Pero ponete de pie esta noche que yo quiero soltar una palabra para tu vida. Yo creo que esta noche en esta casa no hay gatitos. Amén. Yo creo que acá hay leones poderosos. Amén. Y yo creo que el Señor los va a llevar a una nueva temporada. La temporada ya no de llorar a un Saúl, sino de ver la gloria de un David. Amén.